qué punto de la historia él se entera bien de quién es. En El Príncipe de Egipto, en la caricatura vemos que van y le dicen, ¿verdad? Pero llega el punto donde él entiende que él es israelita y renuncia a Egipto, renuncia a los placeres o a las bendiciones que tenía y abraza su rol con el pueblo de Dios. Y además dice la Escritura que él sabía o él pensaba que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo y que sus hermanos lo iban a entender, pero sus hermanos no lo entendieron en el tiempo que él lo quiso hacer. Y vemos que Moisés, en un arranque de ira, precisamente hablando de lo que vamos a hablar el día de hoy, mata a un egipcio que está abusando de uno de sus hermanos. Él va y los mata y luego lo esconde en la arena, y días después están peleando unos israelitas y él quiere intervenir y le dicen los israelitas: ¿y a ti quién te puso por juez entre nosotros? ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio? Y ahí se da cuenta Moisés de que su fechoría, ¿verdad?, sí había sido dada a conocer, y huye, tiene que huir. En ese momento Moisés tiene 40 años y Moisés pasa un proceso de 40 años de quebranto, 40 años donde Dios lo tiene en una tierra ajena, encuentra esposa, ¿verdad?, tiene cierta gracia y ciertas bendiciones, pero de pasar de ser el príncipe de Egipto a ser un personaje que iba a liberar a su tierra, pasó a ser el cuidador de las ovejas de su suegro. Ni siquiera él el dueño de las ovejas, sino las ovejas del suegro, y él trabajándole al suegro. Y pasa este proceso y la palabra nos enseña, no es el tema de hoy, pero nos enseña que los grandes hombres de Dios, que fueron muy trascendentales, como lo fue Moisés, David, etcétera, siempre han pasado por un proceso largo de quebranto. Es parte de la historia, es parte del trato con Dios, porque el quebranto nos hace aptos para poder ser usados por Dios en maneras que sin el quebranto no podríamos. Y después Moisés regresa, ¿verdad? Vemos que encuentra a la zarza ardiendo, tiene un encuentro con Dios, y cuando Dios le dice que vaya, la primera reacción de Moisés es: yo no puedo. Ya no es el Moisés de 40 años atrás, ya es un Moisés manso. Llega una parte en la historia de Israel, ya cuando ha liberado al pueblo, ¿verdad?, que le quieren quitar su lugar de autoridad, y Dios habla de Moisés como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Un cambio, un quebranto y un trato de Dios con él, que lo llevó de ser una persona atrabancada a ser la persona más mansa sobre la tierra, por así decirlo. Pero en medio de eso vemos que se manifiesta esta situación que vamos a leer el día de hoy. Y acompáñame a Números capítulo 20. Conocemos las historias, ¿verdad? El pueblo era terco, necio, se quejaba de todo. Muchas veces Dios dijo: hazte a un lado, que ya los voy a destruir. ¿Y qué hacía Moisés? Moisés intercedía, Moisés decía: no, ten gracia, ten misericordia. Pero todo tiene su límite. Números 20, desde el versículo 1 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir
la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Postraron sus rostros y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y dijo: ahora oíd, rebeldes, ¿os hemos hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. El Señor dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y se santificó en ellos. Esta es la segunda vez en la historia que pasa algo semejante. La primera vez se estaban quejando porque no había agua, y Dios le dice a Moisés: pégale a la roca. La primera vez, y Moisés lo hace, le pega a la roca y de la roca sale agua. Y muchos años después, ya otra generación, muchos ya murieron, siguen con esa rebeldía, siguen con esa actitud. Cualquier pequeño problema que había siempre era la cantaleta: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos muerto el día que salimos, ¿para qué nos sacaste de allá? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Aquí no está padre. Una cantaleta continua. Y Moisés lleva alrededor de 40 años más o menos oyendo esas cantaletas, y en medio de eso Moisés tiene un arranque de ira. Moisés cede a la desesperación y a la molestia y trata ásperamente al pueblo de Dios, y hace lo que Dios le mandó hacer, pero distinto. Dios le dice en esta segunda ocasión: háblale a la roca y te va a dar aguas. Y Moisés llega y luego lo ves que ya viene caliente, ¿sí me explico? Y se dirige con el pueblo como: escuchen hoy, rebeldes. O sea, ya viene enojado, agarra la vara y le pega 2 veces, no una, 2 veces a la roca, y de la roca brotan aguas y ellos toman. Hasta ahí todo pareciera pues normal, pero Dios se enoja y Dios le dice a Moisés: por cuanto no creíste en mí para santificarme, es decir, no me obedeciste, lo hiciste a tu manera, no vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. Y ese fue el castigo de Moisés. Y vemos que este enojo y una obediencia parcial le quitan el privilegio de culminar bien su llamado. Porque cuando Dios le dio su llamado era meter al pueblo a la tierra prometida. No solo era liberarlos de Egipto, los iba a liberar, los iba a guiar y los iba a introducir. Y Dios, en un trato muy severo, si tú quieres verlo así, no lo deja entrar. Le toca a Josué entrar, y de eso hablamos curiosamente otra vez, cómo Dios trae sus conexiones en las predicaciones y enseñanzas. De eso hablamos el sábado en el instituto, cómo es Josué, el siervo de Moisés,
el que mete al pueblo, y que incluso en Josué capítulo 1, una de las promesas que le hace Dios a Josué es: como estuve con Moisés, voy a estar contigo, te voy a dar victoria, y entra y conquista. Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente 3 veces, le dice. ¿Y cuántos líderes hay el día de hoy que por un momento de molestia, de frustración, pierden ciertas cosas que Dios tiene para nosotros? Aquí escribí: algunas personas tienen mucha unción sobre su vida, pero les falta dominio propio. Dominio propio. El dominio propio es bien importante porque nuestras emociones no nos pueden gobernar. Si tú te fijas, casi todas las transgresiones que estamos viendo tienen su origen en la falta de dominio propio y de disciplina y de autoridad. Casi todas. Por ejemplo, más adelante vamos a ver la transgresión de Elías, que fue la depresión. Fue agüitarse. Y es una emoción. La transgresión de Moisés tiene que ver con una emoción mal controlada. ¿Está mal enojarse? Pues no. Todos nos enojamos, ¿sí? Por cualquier cosa. Está mal que el enojarte te controle. Está mal tener una vida de continua ira, ser lo que llamaríamos iracundo, o usamos, es que el colérico, hablando de temperamento, es diferente. Colérico es también como que el líder y la persona que guía, pero sí una persona que tiende a la cólera, al enojo. Cuando nosotros somos de esta manera, dificultamos el trato de Dios en nuestra vida, y sobre todo dificultamos lo que Dios nos puede usar, ¿sí? Porque como iglesia, como líderes, voy a hablar de líderes, porque todos los que están aquí están aspirando a ser líder en alguna manera. Como líderes se nos ha concedido el cuidar a la novia del Cordero. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la novia de Cristo. No la podemos andar agarrando a varazos, porque no es nuestra novia, es la novia de Cristo. ¿Sí me entiendes esa parte? Ahora, muchos cristianos bien intencionados son de un carácter irritable y están enojados continuamente, muchas veces por fruto de la frustración personal. Moisés, no es casualidad, acababa de vivir un momento muy duro. Había muerto su hermana, dice que había muerto María, y después sigue diciendo, y no había agua, y el pueblo se quejó, ¿sí? Si tú y yo lo vemos a través de ojos meramente humanos, diríamos, pues sí, pues es normal, pues el pobre hombre viene de enterrar posiblemente a su hermana, trae este luto, trae toda la carga de años de estar tratando con un pueblo que tiende a ser rebelde, tiende a ser difícil, y vienen y lo presionan en un asunto que ya muchas veces se ha solucionado. Si yo me pongo en el papel de Moisés, yo diría, tal vez yo hubiera reaccionado igual. Pero el hecho de que lo humanicemos y que lo veamos nosotros como algo normal, no lo vuelve algo correcto. Y ese es el problema, que nosotros estamos en una sociedad donde la tendencia es
la molestia. La hombría muchas veces la relacionan a la violencia o a la ira. En el caso de los hombres, muchas veces aquel que rápidamente se da a respetar, que rápidamente contesta o picudea o es broncudo, impone una falsa imagen de machismo delante de los demás y se gana cierto respeto. Sí, aquella mujer también que no se deja, que contesta, que pelea, que va y reclama, ¿verdad? Muchas veces en la sociedad en la que vivimos se ve como alguien admirable, pero una cosa es defender nuestros derechos y nuestra posición, una cosa es la valentía y otra cosa es la ira. Tú puedes ser valiente sin ser iracundo. Tú puedes defender lo tuyo sin ser violento. ¿Sí? Los hombres normalmente, esta falta tiende a ser en más proporción en los hombres, pero también se da en las mujeres. Y muchas veces en los estudios que se hacen, se da en las personas que están en autoridad. Jefes de una empresa, jefes de un área, líderes, pastores, padres de familia, maestros, gente que de alguna forma tiene autoridad, tiende a reaccionar de forma iracunda, porque muchas veces va relacionado a una frustración de que no se está respetando la autoridad que tenemos, ¿sí? Y la reacción que tenemos no es una reacción correcta. Tú puedes decir de Jesús una ocasión que se haya enojado, sí la hay, cuando voltea las mesas del templo. Sin embargo, él no estaba defendiéndose a sí mismo. Él estaba molesto porque estaban haciendo un mercado, la casa del Padre. Él no reaccionó cuando le tocó poder defenderse de las acusaciones. Él permaneció manso, humilde y callado. Pilatos le dice: oye, no me dices nada, ni siquiera me contestas. ¿Qué no sabes que yo tengo autoridad para liberarte o para echarte? Y Jesús, ¿qué le dice? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no hubiera sido dada del Padre. Si yo quisiera ahorita, unas legiones de ángeles vendrían a rescatarme. Pero Jesús fue la persona que mostró, obviamente, mayor autocontrol y mansedumbre. Una definición de mansedumbre que me gustó mucho es tener poder bajo control. Saber que tienes el poder, saber que tú tienes la autoridad, que tú podrías reaccionar de una manera y destruir o intimidar o enjuiciar y quedarte bajo control. ¿Sí? Esa es una definición de mansedumbre. Tener poder y autoridad bajo control. Ahora, muchos han dicho: ¿por qué con Moisés el trato fue tan duro? Y la explicación que yo encuentro de manera teológica es porque Moisés representaba la ley. Moisés representaba esa rigurosa parte de Dios que se cumple en Jesucristo. Jesús dice: cuidado, no piensen que yo vine para anular la ley, yo vine para cumplirla. Sí se va a cumplir, no va a haber ni un punto, ni una jota, ni una tilde de toda esta ley que no se cumpla en mi persona. Para ustedes es imposible, pero el trato de Dios con Moisés siempre fue muy severo. En una ocasión también dice que Dios salió para matarlo, porque no se había circuncidado, no había circuncidado a uno de sus hijos. Dios le salió al encuentro para matarlo.
y la mujer de Moisés circuncida y lanza el prepucio y calma la ira de Dios. Y tú dices, bueno, ¿qué onda con Dios? Lo ama bastante, porque sí lo ama bastante, pero a la vez tiene un trato muy, muy severo, muy de no te permito ni una solita falla. David representa gracia, y David comete infinidad de errores, y Dios está para él ahí. Y son las dos caras de Dios. Dios es un Dios de juicio, Dios es un Dios de gracia. Ambas vamos a experimentarlas. Ahora, aquí escribo, cuando un hombre sabe que no tiene dominio total sobre sus propias emociones, se siente inseguro porque no puede saber con certeza cómo va a reaccionar la próxima vez. Las personas que caen en esta transgresión, que son personas explosivas, normalmente arrastran también una inseguridad, porque no saben, al ellos reconocer que no hay un dominio sobre esta área, no saben en qué momento pueden echar a perder algo. Y muchos de nosotros tal vez hemos sufrido de parte de esto en algún momento. Alguna relación, alguna amistad, algún trabajo, alguna oportunidad en el ministerio donde reaccionamos de una forma violenta y nos cerramos la puerta, al menos por un tiempo, de poder estar sirviendo, poder estar ministrando delante del Señor. Dice el autor, los arranques descontrolados de ira son impulsos para desobediencia. Y tú te fijas, Moisés desobedeció a Dios. No solo fue que se enojó con el pueblo, sino que en el calor de esa situación desobedece a Dios. Dios le dice, háblale, y él va y le pega. Y es una desobediencia. Y Dios le dice, ¿por qué no me obedeciste? Y la razón de la desobediencia es ese impulso que tenía Moisés. Y es increíble cómo lo había controlado por tanto tiempo, y de repente en una echa a perder cosas. Y eso es lo que tenemos que tener mucha atención nosotros. Sí, yo me acuerdo cuando estaba niño, había mucho el comercial de cuenta hasta 10. ¿Sí se acuerdan de esos comerciales de Televisa? ¿Verdad? Que está la niña jugando y rompe el plato y la mamá, ¡ah, ya rompiste el plato! Y en ese momento, ¿verdad? Paraban el video y ponían así como rojo, así el video. En esos momentos, cuenta hasta 10. Y empezaban, ¿no? 1, 2, y terminaba la mamá, ¡ay, mi hija! Te dije que no estuvieras jugando. Bueno, a ver qué le decimos ahorita a tu papá. Ayúdame a recoger. Y cambiaba la historia, ¿no? Pues pareciera broma, pero es verdad. Hay que aprender a contar, no hasta 10, hasta 70 veces 7 se ocupa, ¿sí me entiendes? La cantidad que tengas que contar, porque una vez, escucha bien, esto es como es como si tuvieras agua acumulada y fuera una grieta y le vas a picar para romper tantito, se va a salir descontroladamente. No creas que va a salir el chorrito así, no. Sale porque eres como una olla de presión. ¿Sí? ¿Sí has visto las ollas de presión que ya cuando se cumple su tiempo empieza a sonar la válvula y saca el gas, bueno, el vapor? Bueno, de la misma manera nosotros somos como ollas que tiene presión adentro, y una vez que la liberas no vas a controlar en cómo sale. Y en esos momentos de ira decimos cosas
que ya no puedes echar marcha para atrás. Que aunque pidas perdón por lo que dijiste, ya lo dijiste. ¿Sí? Y me voy a poner muy dramático, pero son más fuertes los golpes con palabras que los golpes físicos. Dejan más marcas. Una palabra a un hijo, una palabra a una persona, a tu pareja o a una persona que amas, una palabra a una oveja en la molestia. Yo he tratado durante todos estos años, porque me conozco también, de no reaccionar en molestia. Y de hecho, cuando estoy muy enojado, normalmente lo que hago es no tratar los asuntos en ese momento. Hay una frase que dice: no prometas cosas cuando andas feliz y no quieras arreglar cosas cuando andas enojado. Sí, porque cuando andas feliz prometes a lo menso, ¿verdad? Y luego ya tienes que cumplir y no lo mediste. Y de la misma manera, si estás enojado, no es el momento para arreglar las cosas. Tienes que arreglarlo lo más pronto posible, sí, pero puedes sacar la presión que hay en ti, puedes irte una hora a caminar, a despejar, al box. A mí me ha ayudado increíblemente el ejercicio, ¿verdad? Entre hacer pesas y luego pegarle a un costal. Cuando ando enojado con alguien, me imagino la cara de él en el costal y ya no lo hago con él, ¿verdad? Saco mi frustración antes. Pero todas estas cosas son dominio propio. Dominio propio, porque en ese mismo momento puedes perder muchas cosas. Puedes perder un empleo. Hay gente que se ha quedado sin trabajo porque le dijo hasta lo que no al jefe. Y no estamos cuestionando aquí si se lo merecía, si no se lo merecía. Hay gente que es víctima de injusticia y aún así tenemos que guardar el carácter. Tenemos que ser personas con una templanza. Y yo les he contado, sí les conté, ¿no? La ocasión cuando me estuvieron diciendo de cosas hace relativamente poco. Hace como 2 años me tocó ir a recoger un material. De las últimas veces que yo fui a recoger material a la oficina del almacén. Y en esta oficina hay una distribuidora, la dueña de ahí es una persona bien difícil, y no lo digo yo, lo dice hasta sus clientes. Hay clientes que han venido y me preguntan: oiga, ¿usted tiene que ver algo con las oficinas de allá? No. Ah, qué bueno, porque si no, no le iba a contratar, porque no quiero tener nada que ver con esa señora. Así, de ese tipo de gente estamos hablando. Y me tocó ir a recoger un material, y muchas veces lo que a mí me había pasado es que yo pedía el material y me lo retardaban a propósito, pues porque no deja de ser competencia. Entonces yo lo pedía hoy y me lo daban hasta mañana. Entonces lo que empecé a hacer listamente fue: lo voy a pedir 2 días antes de cuando lo ocupo. Ellos no saben que ya lo ocupo. Ellos piensan que me urge en ese momento, y más de un día no se pueden tardar porque los regañan de Tampico. Entonces lo voy a pedir con 2 días, y así me funcionó, y como que se dieron cuenta, ¿no?, que esa era la práctica. Y en una ocasión voy y estoy recogiendo el material, y me dice esta persona: nada más te voy a pedir que el día que lo pidas, ese día vengas. Y yo venía enojado, pero no, yo no soy el que estalló en ira, no te apures. Termino bien con la historia, termina a mi favor. Y simplemente hice este comentario, le dije: lo que pasa es que si lo pido ese día, normalmente no me lo tienen. Le digo, por eso lo pido antes, para poder venir después. Le digo, si tú te comprometes a que el día en que yo lo pida, ese día me lo das, yo no te lo dejo aquí más tiempo del necesario. No. Nada más estaba buscando la excusa perfecta y explotó. No, si ya sé que eso es que andas quejando en Tampico,
que no sé qué, que no te damos a tiempo las cosas, siempre que lo pides se te da el mismo día, y empezó a alzarme la voz una mujer. Y yo, primero por educación, segundo por caballeroso, tercero por cristiano, me aguanté vara. Le digo, mira Laura, con todo respeto, yo tengo los correos de cuándo lo pido, y ahí viene la respuesta de cuándo puedo pasar. Vienen las fechas. Y te puedo enseñar cada uno de los correos donde está sustentado que no me lo das a tiempo. Dámelo a tiempo y no pasa nada. Y estaba yo recogiendo y empezó. No, es que también andas vendiendo donde yo ve. Y empezó a sacar toda su frustración. Terminó diciéndome estas frases que ahorita me da risa. En ese momento no, pero me dijo, eres un cerdo, eres un puerco. Y yo así con las cosas en el material, y mi trabajador moviendo cosas y oyendo, y cuando dijo eso, se quedó así él, como diciendo, ya aquí ya valió, o sea, ya se pasó de lanza. Y me acuerdo que yo nada más le dije, te voy a pedir que me hables con respeto, yo no te estoy faltando el respeto y me voy a retirar. Le digo, cuando quieras seguir la conversación en un tono respetuoso, lo hago. Y me salí, la dejé hablando y aventando cosas. Obviamente me subí al carro y empecé a llorar de coraje. ¿Verdad? Yo venía frustrado y hablé y puse una queja, todo. Pero ahí me di cuenta que el Espíritu Santo había estado trabajando en mí. Porque por menos que eso, yo andaba descontando gente. ¿Sí? Mande, Ali. ¿Se apagó el celular? Ok. Bueno. Sí, se está grabando el audio. Rescatamos aunque sea el audio y parte del video. Por menos que eso, o sea, yo soy una persona que Magali, que ahorita de aquí es la única que ha vivido conmigo, yo me enojaba mucho. Yo soy una persona muy, muy corajuda. En Zamora, los niños de la escuela me decían perrucho. Era un término que usaban ellos, como de peleonero. ¿Sí? Yo a un niño que me estaba haciendo bullying, yo lo desconté con un tubo y lo descalabré. Digo, no lo digo ahorita con orgullo, pero a lo que voy es, así era yo, sí, y yo me lastimaba a mí mismo, de niño. A mí me hacían enojar y me pegaba contra la pared, o sea, estaba mal, me explico. Y eso obviamente, cuando creces, pues va creciendo también, hasta que viene el trato de Dios en mi vida. Y a lo que voy es, si yo, que tuve esa tendencia a explotar, he podido controlarme ya en estos tiempos, no te voy a mentir, de 10 a veces pierdo 1 o 2, no soy perfecto, pero no es una tendencia. No me vas a identificar como alguien iracundo, tal vez enojón. Algunos de ustedes piensan que soy muy enojón, o me tienen miedo de repente. Ay, es que le tengo miedo al pastor. Nunca te ha tocado una regañada de veras mía, jamás. A ninguno de los que está aquí. Porque sí ha habido algunos que les ha tocado, pero de los que están aquí, no les ha tocado. Y puede haber este pensamiento de que la autoridad y todo, pero créeme, yo tiendo a tratar de, si estoy molesto, ponerle pausa y luego ya retomar las cosas. Ahora, ¿por qué suceden estos arranques? Muchas veces es frustración acumulada. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención a no dejar que se nos vaya llenando el cántaro. Irlo vaciando. ¿Dónde puedo vaciar el cántaro? En la presencia del Señor. Una vida con frustraciones acumuladas y poco búsqueda de Dios van a estallar.
Porque es en la presencia de Dios muchas veces donde yo puedo llorar, donde yo puedo enojarme, gritar, jalarme los pelos. Dios no se asusta, ¿sí? Donde yo puedo ser yo y sacar todo mi torrente, no en su contra, sino delante de Él. ¿Sí me entiendes eso? No es que me enojo con Dios y tú, Dios, dijiste que no. Muchas veces me desespero y Dios, ¿por qué no está funcionando esto? ¿Por qué no está pasando esto? Yo le estoy echando ganas, estoy haciendo mi parte, bla. Ok, ya. Tenía que sacarlo, tenía que decirlo. Y viene el trato de Dios ahí, vienen palabras, vienen su presencia, ¿verdad? Pero si yo estoy dejando que se acumule y nunca lo trato con Dios, pues también. O nunca lo trato con las personas que se debe de tratar. Porque no es lo mismo enojarte y agredir a en un momento de paz decir, oye, ¿sabes qué? Estas cosas que están pasando, vamos a decir una relación de pareja, esto que has estado haciendo, esto que no me gusta, me ha molestado, lo has hecho varias veces y a lo mejor no sabes que me molesta, pero bueno, te lo explico y hablando se entiende la gente. Que es muy diferente a, es que tú siempre, y paz, ya avientas, ¿verdad? O las mujeres, ¿verdad? Las mujeres se avientan la de, es que en 1990 y no sé qué, se avientan las de 20 años atrás. Todos tenemos diferentes cosas. Y una tendencia a la frustración te das cuenta cuando empezamos a usar absolutos. Tú siempre, tú nunca. ¿Sí o no? Es que siempre está mal esto. Pregunta, ¿realmente siempre está mal? O muchas veces, pero también hay otras muchas que está bien. Realmente una muestra de absolutos, ¿sí? Y eso pasa también en otras emociones, ¿eh? Por ejemplo, cuando andamos deprimidos, nadie me quiere. Y no es que nadie te quiera. A veces nada más una persona trae broncas contra ti y la mayoría de tu familia, gente a tu alrededor, te quiere y te quiere mucho, pero ¿cómo te sientes tú? Que nadie te quiere, nadie te entiende. Básicamente parecemos adolescentes, porque los adolescentes no es otra cosa que una etapa de la vida donde las emociones toman el control de la vida, donde no tienen la madurez de someter las emociones. Eso es el adolescente, ¿sí o no? Puede estar bien feliz y a los 2 segundos ya está deprimido, ya está enojado, ya todo es injusto, el mundo está en su contra. Déjenme vivir, así como ¿quién te lo prohíbe, hombre? ¿Sí? Pero esas son esas emociones. Moisés pasó de la ira momentánea, escucha esta frase, a la pérdida permanente. De un momento de ira a algo que ya no pudo corregir ni arreglar. Y él sabía tanto que nunca se atrevió a decirle a Dios, Dios, dame chance de sí entrar. ¿Sí me explico? De la ira momentánea a la pérdida permanente. Les recuerdo que estas notas las puedes descargar del YouTube, ahí viene el link. Y como quiera las estoy subiendo al grupo. Ok, voy a resumir errores que cometió Moisés en este punto en específico. Ahorita hemos hablado como en general de las cosas que nos pueden frustrar. Número 1, Moisés hizo mal uso de su autoridad. Nunca podemos pasar de la raya cuando tenemos autoridad. Y la ira nos puede llevar a maltratar en vez de corregir. Porque la autoridad está para corregir. Sí podemos regañar a la gente, sí podemos llamarle la atención
a la gente que está en nuestra autoridad, un padre a un hijo, un jefe a un empleado, un pastor o un líder a alguien que está bajo su autoridad. Dentro de la iglesia, los que tienen algún ministerio, a la gente que está bajo de esa autoridad. Sí podemos corregir, debemos corregir, porque el otro caso es Elí, que nunca corrigió, pero no podemos corregir en ira, porque podemos pasar de la corrección al maltrato. Y no sabes, hasta debería de haber así como debería de haber 2 programas de televisión, uno que se llame Lo que callamos los pastores y otro que se llame Ovejas, caso de la vida real. ¿Sí? Por un lado, las frustraciones que vivimos como pastores, y por otro, hay mucha oveja maltratada. Hay mucha oveja que el pastor la maltrató en un momento de ira o que durante mucho tiempo, dice Enrique Bremer, de broma, ¿verdad? Pero dice, acuérdense que a mí me criaron con el manual que se llamaba Pastores que abusan. Dice, así que si de repente abuso, perdónenme y háganmelo ver, porque la tendencia de autoridad de muchos años atrás también era una autoridad casi militar, ¿verdad? Y donde había el abuso era continuo. Entonces tenemos que entender que la autoridad que Dios nos ha dado es para amar, servir y corregir. Es para eso. En la corrección de repente tienes que dar un varazo, sí, pero una cosa es dar un varazo en amor y por disciplina, que casi te duele más a ti darlo. Esa clásica frase de todo padre, esto me va a doler más a mí que a ti. Amar, corregir y guiar. Y otra cosa es, ya enojado, acabarte la vara en la espalda del muchacho. ¿Sí me entiendes? Que hasta que se truena la vara no dejas de golpear. Y entonces marcas, lastimas y reproduces ira en otro. Esa persona maltratada va a crecer con una mentalidad de ira. Y nada más es cuestión de que busque a alguien con quien desquitarse, y siempre va a haber alguien en nuestra vida, siempre va a haber alguien mayor que nosotros y alguien menor que nosotros. Y muchas veces lo que se hace es una cadena de ira, porque alguien viene y nos lastima, nosotros respondemos en ira con alguien más, y lo que estamos haciendo es que esa persona luego vaya y se descargue con otra. O cuando tenga oportunidad te la regrese, y empiezas en un círculo vicioso. 2. Moisés ministró movido por frustración y no por obediencia. Cuidado con la frustración en el ministerio. Es bien duro. Es bien feo preparar, echarle ganas, estar sembrando y ver que no hay la respuesta que uno quiere. Sí, es bien duro, pero no podemos darle lugar a la frustración. No por frustración vamos a maltratar a la gente que está delante de nosotros porque no está respondiendo como queremos. Oh, rebeldes, vamos a ver si Dios les da agua. ¿Y sí les dio? Pero ya bien regañados. Yo digo, ¿qué necesidad había de perderte eso? Pero vuelvo a lo mismo, es porque estás movido por frustración. Porque ya tantas veces vinieron a decirle a Moisés lo mismo, porque a pesar de que han visto el milagro, no han entendido. Sí frustra, pero no podemos dejar que la frustración nos mueva. Moisés debió haberse calmado, y ya calmado, ir y obedecer como Dios le mandó. Y ya después hubiera sido otro cantar. Moisés perdió una nueva oportunidad por volverse hacia el pasado. ¿Cuál era la nueva oportunidad? Háblale a la roca. ¿Cuál era el pasado? Pégale a la roca.
Ya anteriormente había funcionado pegándole, esa era la instrucción, pero ahora era háblale. En la frustración y en la ira, Moisés se fue por la que ya conocía segura y no por la nueva forma en la que Dios le estaba mostrando. Hay que estar pendientes porque la obediencia pasada puede estorbar a la futura. Hay veces que Dios nos pide que cambiemos la forma y estamos tan frustrados y molestos que ni siquiera cedemos a esa nueva manera. Y cuarta, esta es la parte donde Dios se enoja mucho. Moisés representó mal a Dios delante del pueblo. El líder representa a Dios. Un líder iracundo es una mala representación de un Dios de amor y de gracia. Y muchas veces estamos representándolo mal. ¿Sí? Moisés reaccionó violentamente cuando Dios no tenía mayor problema. Y es curioso porque en otras ocasiones Dios decía, ya los voy a fulminar. Y el que se aguanta. ¿Sí? Cuando estaba bien, cuando estaba bajo las mismas presiones, pero no había cedido a la frustración. Intervenía, Señor, dales otra oportunidad. No los mates, ¿qué van a decir de tu nombre? Y Dios, ok. Y en esta, mal representa la figura de Dios. Tenemos que tener cuidado porque todos nosotros en algún momento somos representantes de Dios para la gente a nuestro alrededor. Y hay cosas donde tú eres como tú eres y la gente lo puede criticar, eso es otro rollo. Pero hay veces donde sí estamos cayendo en una mal representar a Cristo. Sobre todo la parte de la ira, porque vuelvo a lo mismo, Él se expresa como un Dios de amor, gracia. Y sí, cuando había que ser severo, fue severo. Cuando había que ser directo, era directo. Pero aún en esa directo, nunca se dejó guiar por una emoción. Si a alguien pusieron en duda, si de alguien se burlaron, si a alguien no lo tomaron en cuenta, fue Cristo. Imagínate todo el tiempo, o sea, le decían básicamente que por Satanás hacía lo que hacía. Y decía Jesús, oye, pues tranquilo. Pero nunca contestó tirando un rayo. Y me encanta Juan y Jacobo, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo ves, maestro? No nos recibieron. ¿Qué hacemos, que caiga fuego del cielo o qué? Y Jesús como que tranquilos. Ya ellos darán cuentas el día del juicio. Sodoma y Gomorra los van a enjuiciar porque menores cosas que ellos vieron y se arrepintieron. Ya hubieran querido ver estas cosas. Así que tenemos que poner atención en la ira. La ira. Hay que orar, Dios, danos un corazón afable, tranquilo. Si te reconoces como una persona iracunda, ve con el Señor, ve a su presencia y confiésalo como una situación y empieza a dejar que Él tenga este trato sobre nosotros. Y como te digo, muchas veces es mejor cortar la interacción, enfriarte y luego regresar a estar
sobre el problema. ¿Sí? Y sobre todo es correr a Dios. Te digo, yo hago muchas cosas, me salgo a pasear, me voy a oír música, me voy a hacer ejercicio, pero en medio de eso estoy buscando también al Señor. No nada más es me voy a despejarme, es Padre, ¿hasta qué punto debo de estar molesto yo? No, muchas veces el Señor me ha dicho, mira, tú tranquilo, es mi iglesia, no tuya. Ah, bueno. Sí, está bueno, Señor. Sí, tranquilo, no pasa nada, ámalos, estás bien tú, ya, yo me encargo. Bueno. Y viene una paz, porque a veces puede ser movido por algo, por un celo santo, ¿verdad? A veces la ira viene porque quieres algo bueno, ¿no? Un padre de familia que su hijo no está obedeciendo al Señor y de repente dice, ya me dan ganas de... Disciplínalo, sí, mas no en ira. Es bien diferente. ¿Sí? Lo puedes hasta correr de la casa en amor. O lo puedes tener ahí a base de ira y no va a funcionar.